Hola, muy buenos días. Les habla Hernando Carvalho desde Bogotá con la Media Maratón Empresarial y el Movimiento Libertario. Empezamos ahora oficialmente la temporada de Media Maratón porque tenemos la Media Maratón 4, que es Mercados Financieros, este 21 de febrero del año 2021, 20 de febrero, perdón, y tenemos una gran invitada. Abrimos con una entrevista magnífica con doña Dora de Ampuero, una grande del liberalismo en Latinoamérica. Dora, bienvenida. Gracias, gracias. Realmente es un placer para mí. Te agradezco la invitación. Un placer verte nuevamente. Algunas oportunidades he tenido de estar en Colombia, de compartir con ustedes y me encanta verte, escucharte y conversar contigo un rato sobre estas ideas importantes que tenemos que Muchísimas hablar. gracias. Usted ha estado pendiente de la media maratón empresarial, ¿no? He visto por ahí. Sí, sí, cómo no. Que estamos con nuestros partners, el Instituto Juan de Mariana, el Ayn Rand Institute, la Friedrich Naumann, Atlas Network. Y bueno, Dora es, por supuesto, fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, uno de los think tanks más importantes del liberalismo a nivel regional. Dora es economista de la Universidad de Guayaquil, máster en sociología de la Universidad de Cornell, máster en economía de George Mason, por supuesto, muy liberal, y PhD de SEADE. Entonces, Dora fue una de las piezas claves y ha sido una de las piezas claves con todo el tema de la dolarización en Ecuador. Entonces, quería preguntarle lo más obvio, doña Dora, y es la dolarización después de 20 años, ¿fue un éxito en Ecuador? ¿Y quiénes son los más beneficiados con la dolarización? Bueno, sí, un poquito de historia, tú sabes cómo entramos nosotros a la dolarización, ¿no? Porque cada país tiene su historia. Cuando conversamos con los salvadoreños, ellos tienen otras que también están, se dolarizaron al poco tiempo de nosotros, y Panamá, pues que es toda una vía de dolarización. Nosotros entramos en un proceso muy duro del 99, quiebras de bancos, bueno, estábamos en una hiperinflación y todas esta situación. Entonces la gente, como ocurre en muchos países que los estamos viendo nosotros también, la gente empieza pues una moneda que les dé confianza, no pierden la confianza en la moneda de ellos y nosotros como muchos empezamos a usar el dólar hasta un momento que ya estábamos 80% dolarizados, las rentas todos se hacían en dólares. Entonces, y surgió espontáneamente un grupo de personas, de economistas, que nos reunió una amiga de un gremio, la señora Joyce de Ginata, de la Cámara de la Pequeña Industria. Nos reuníamos donde ellas y estaba ahí pues yo que había estudiado en George Mason, había estudiado Free Banking, había estudiado con Larry White y con Kurt Schuller, todas esas ideas, ¿no?, que generalmente no se nos presentan en nuestros países. Yo nunca hubiera conocido esto si en economía en mi país, francamente, no las había conocido, ¿no? Entonces, y el instituto ya estaba. Entonces empezamos a estudiar la cosa, dio muchas casualidades que vino Kurt Schuller, pero ya el ambiente, te digo, que era dolarizador. Entonces ese es un punto de inflexión que siempre cuando reflexionamos un poco sobre esto, en qué momento uno ya oficializa, ¿no? Porque ver la situación de Venezuela, por ejemplo, que es tan triste y penosa, que están dolarizados, pero todavía no están dolarizados. Entonces hay ese momento de que, ¿cómo consigues tú, ya que el gobierno diga, bueno, se oficializa, ya es oficial y empiece a hacer toda la cuestión legal que hay que hacer, pues no las leyes y todas las cuestiones para ya salir de esa otra moneda y que sea el dólar la moneda oficial? Y eso ocurrió a nosotros finalmente pues en el año 2000. Y tu pregunta de que si es un éxito después ya de 21 años, indudablemente lo ha sido. Indudablemente. Volviendo a mencionar a Venezuela, es una de las cosas que nos ha separado, que no nos ha permitido estar por nosotros. Sí, como tú sabes, tuvimos a Correa, que era un alumno muy de la cuestión. Entonces, nosotros hubiéramos seguido el mismo camino y seguimos el camino en cuanto a las otras instituciones, todo el tejido institucional que se nos quebró horriblemente, nueva constitución, todas las series, pero la dolarización se ha mantenido porque la gente lo ha querido.
Correa todo el tiempo decía en su diario o comunicarse con la gente, la peor política que ha tomado el Ecuador es la dolarización. Yo pudiera hacer tanto si no estuvieran dolarizados, pudiéramos devaluar, nos decía siempre los vecinos colombianos están devaluando y nosotros no podemos, ¿no? Entonces, la gente a veces, no, pero se agarran a su dólar, a su queda en que confianza, ¿no? Pero, Hernando, que la lucha por mantenerla es constante, siempre, porque los gobiernos, pues, siempre intentan manejar, siempre el poder de manejar el dinero es importantísimo para el gobierno, especialmente pues con todas estas ideas keynesianas de todo público y de todo eso, ¿no? Surgen muchas preguntas de lo que usted me está contando del proceso específico de lo que pasó en Ecuador. Y yo quería saber, bueno, Luis Espinosa Godet dice, la dolarización salvó a Ecuador del bolivarianismo. ¿Usted está de acuerdo con él? Y aparte de esta, ¿cuáles otras ventajas ha traído para el Ecuador la dolarización? Completamente. Eso, lo que acaba de decir Luis, que conoce también mucho al respecto, esa es la gran verdad, que nos salvó, ¿no? Nos salvó, ¿por qué? Porque la gente está más tranquila, a pesar de todos los problemas económicos y políticos que hemos tenido, porque la estabilidad, ¿no? En primer lugar, esta estabilidad que te da a ti una moneda como el dólar es muy grande, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que más, que inmediatamente sucedieron y que han mantenido esta sensación de que nosotros tenemos una moneda confiable, ¿no? Y eso es un tema importantísimo. Después, pues el tema de la inflación, ¿no? Que es otro, tú sabes cómo se te roban el poder de tu dinero a través de la emisión de dinero. Esa es una un segundo beneficio, un beneficio importantísimo, porque como todos sabemos, pues cuando hay inflación, hay unos pocos que ganan, como nos dice Mises, a los primeros que les llega el dinero emitido son los beneficiarios, pero el resto de la gente sufre mucho, ¿no? Ahora, ese resto de la gente entre nosotros, o sea, la gran mayoría, los trabajadores, los de menos ingresos, vieron de pronto que su moneda ya no se les devaluaba cada rato, que podían comprar cosas a largo plazo, ya las empresas no tenían que tener, pues que desgraciadamente se habían obligado a tener esa doble contabilidad, la una con todos los supuestos que tenían de inflación y la otra real. Entonces todo eso se va, ya tú de repente veías que anunciaban ventas de refrigeradoras, de todo bienes pues a largo plazo, ¿no? Le quería preguntar, por supuesto, hay gente que dice que la dolarización no es una respuesta mágica o la solución a todos los problemas económicos de un país. Y usted ha contado en varias entrevistas cómo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estaba en desacuerdo. Hay países que les gusta tener su llamada soberanía monetaria y, por ejemplo, en Europa también hubo países como Dinamarca que no se unieron al euro o el Reino Unido. Claro, no es la solución a todos los problemas de un país, debe ir acompañado de otras medidas. ¿Por qué es importante hacerlo dentro del contexto de otras medidas para que funcione? Claro, no, digamos es que realmente unas son las políticas monetarias y otras son las políticas fiscales, ¿no? Entonces se necesita también ese aspecto fiscal, por un lado. Entonces, por otro lado, el proceso mismo de dolarización va tomando su propio carácter, su propia fuerza, y eso es en cada país, ¿no? Tiene sus propias características, sí, no exportaciones, importaciones, su comercio, cómo va desarrollando, ¿no? Entonces, yo pienso mucho al respecto, que Ecuador es un país maravilloso, ¿no? Es mi país, es hermoso, y tenemos tantas cosas que nosotros no hemos aprovechado
resultado de la dolarización, instituto, las medidas que tienen que hacerse para, ahora que tenemos esta moneda dura, nosotros debiéramos fuerte, confiable, debiéramos estar abiertos al mundo, debiéramos estar comerciando, porque tenemos tanta riqueza nosotros, porque hay otros países como bueno, Panamá, Singapur, Hong Kong, que son centros financieros a los que nosotros podemos también hacer, y es lo que estamos tratando de abrirnos al mundo financiero, ¿no? Te contaré después las propuestas en las que estamos trabajando. Pero fuera de eso, nosotros tenemos banano, tenemos camarón, tenemos un café, podemos, con ustedes competimos con las flores, bueno, tantas cosas que nosotros aprovechando el dólar, abriéndonos al mundo ni con tratados de libre comercio, porque en verdad es muy interesante decir los tratados de libre comercio, pero somos la gente las que comerciamos, entonces pudiéramos abrirnos, aunque sin que los otros se abran, nosotros decirnos aquí venimos no les cobramos aranceles, hacer que nuestros productos, bueno, pudiéramos soñando, ¿no? Cosas que creo que podemos hacerlos en un mundo abierto, donde haya libertad, donde los individuos tengamos derecho a nuestros destinos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mundo abierto para el Ecuador, para la dolarización, para lo que podemos lograr con ella. Y ya tú lo dijiste muy bien, porque la dolarización es un aspecto, pero es una herramienta para muchas cosas, ¿no? Que puedes lograr si tienes ese otro lado fiscal, políticas sanas, de apertura comercial, en la que nosotros estamos actualmente trabajando, porque tenemos muchos problemas en cuestiones laborales, necesitamos flexibilidad laboral, necesitamos que los jóvenes, que se les pueda dar trabajo a los jóvenes estudiantes, necesitamos nosotros así también abrirnos al mundo, tenemos muchos problemas con la seguridad, las pensiones, necesitamos así también que se capitalice ya no el sistema antiguo de seguridad social, necesitamos reducir ese tremendo Estado, ¿no? Que creció, se triplicó con Correa, entonces ahí estamos haciendo esos análisis de qué es lo que se debe disminuir. Entonces tenemos muchas esperanzas y muchas ideas por delante, fundándonos en la libertad, en dar espacios de libertad a la gente, que puedan lograr hacer lo que cada individuo de nosotros podemos. Sí, es muy interesante hablar en estos momentos de política fiscal, justamente por la crisis económica y política generada por la pandemia del COVID, del coronavirus, porque es un momento en el que vemos que los estados están endeudándose mucho y están emitiendo dinero. Le quiero leer una propuesta que está haciendo Gustavo Petro aquí en Colombia, a ver usted qué opina. Él dice que el Banco Central de Colombia debe emitir 15 billones de pesos mensuales, esos son unos 4.000 millones de dólares mensuales, como préstamo al gobierno para subsidios directos. Esta propuesta es populista, pero ¿ve usted que es una propuesta peligrosa? Por supuesto, realmente. Es que lo que tú acabas de decir está en el corazón de los problemas que nosotros tenemos actualmente. O sea, esa alianza, ¿no? Entre los bancos centrales que emiten dinero y dan dinero sin respaldo, dan desde el 71, que ya tú sabes, Nixon, no es redimible el dólar ni nada, cualquier moneda, inclusive pues el dólar, ahorita los Estados Unidos está emitiendo dinero también en una forma escandalosa. Bueno, todo eso hace que se pierda el valor del dinero, indudablemente, ¿no? Entonces, esa combinación que tú acabas de mencionar en la política que quiere implementar esta alianza entre los bancos centrales y los gobiernos gastadores, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos puede llevar al mundo a una situación complicadísima, digamos, si no paramos estas ideas y que vienen, pues, porque vienen en nuestro cerebro, en la gente que los acepta, el poder que las ideas keynesianas
dieron a los gobiernos y desde allí pues subió para adelante, no ha parado esa idea de que hay que gastar y como decía Keynes, pues hacer huecos y que venga alguien y los tape, o sea que no se toma en cuenta la producción, no se toma en cuenta las capacidades. Y ahora sí nos ha abierto tantos aspectos con las nuevas tecnologías. Dentro de todo esto, de esta que nos molesta, que nos ha hecho tanto daño, especialmente las políticas de encierro de todo esto, porque nosotros pues como liberales pensamos que la responsabilidad es individual, de cuidarnos a nosotros, ¿no? Por supuesto que hay mucha gente descuidada y todo, pero pagarás las consecuencias de tus acciones, es lo que nosotros siempre hemos dicho, las acciones tienen consecuencias. Entonces, en vez de que nos estén encerrando, yo digo que haya letreros por todas partes, sé responsable, cuídate a ti mismo, lávate las manos, haz todo lo que quieras, pero ese de cerrar la economía sí es muy, muy grave y ha hecho muchísimo daño. En ese aspecto sí me parece que debiera de haber más libertad en esos aspectos, porque es terrible, no hay esa dicotomía entre el virus y la economía y todo. O no trabajamos y nos morimos de hambre, entonces la gente tiene que salir a trabajar, indudablemente. No tengo ninguna duda al respecto. Y es la responsabilidad individual que tanto nosotros hablamos. Exacto. Yo quería contarle muy brevemente que justamente con el movimiento libertario y un grupo de ciudadanos desinteresados y voluntarios se están tomando acciones legales contra las medidas del gobierno porque nos tienen en esa dicotomía de si vida o economía. Pero ¿por qué no han muerto 50 millones de personas como con la gripe española? Pues por la medicina, los avances de la medicina y una economía muy sólida que pueda soportar un sistema de salud sólido. Pero las cuarentenas no salvan vidas y el sistema de salud no ha colapsado en Colombia. Desafortunadamente tenemos en Bogotá unos 1.000 muertos mensuales por culpa del virus, pero no por culpa de la gente que sale a trabajar. Entonces estamos en esto. Vimos que en Ecuador tumbaron los decretos de emergencia que tenía el gobierno para darle poderes ilimitados de restringir a la población. Sí, exacto, se tumbó eso legalmente, pero sigue la amenaza y sigue. Nosotros, por ejemplo, aquí en Guayaquil, ya la alcaldesa ya no es alcaldesa, la llamamos la mamá, porque anda vigilándonos cada paso, que es lo que hacemos. Entonces, no, esto ha dado pie para que los gobernantes se sientan que tienen el mayor poder para dominar nuestras vidas. Y eso no es así. Así que, pero indudablemente, ojalá que ya estas vacunas y todo también permita que la gente se sienta un poco más segura, pero hasta el proceso de distribución, de implementación, de cómo va a ser, va a tomar su tiempo. Entonces yo creo que esto también debe hacerse, pues, y que haya más el sector privado, ¿no? Que maneje muchas de estas cosas, si no, solo el gobierno tampoco lo va a poder manejar. Usted me dio paso un poco para plantear la siguiente pregunta, porque justamente estamos hablando del peligro de lo que los políticos están haciendo con la economía a nivel mundial, y esto incluye Estados Unidos. Entonces, el tema de que Ecuador tenga la dolarización, que es adoptar la moneda que es legal tender, digamos, en Estados Unidos, también se puede convertir en un riesgo y justamente toda la crisis que está pasando de pronto nos puede dar el aprendizaje de ver otras opciones, no solo la dolarización, sino como lo que usted ha estudiado mucho, que es el free banking, no sé, las criptomonedas, o simplemente, como hizo Panamá, quitar el uso forzoso legal de un tipo de moneda. ¿Cómo ve estos nuevos procesos? ¿Cómo ve que la tecnología puede ayudar? ¿Cree usted que estamos en una época en la que se puede hablar de free banking? Bueno, sí, siempre se puede hablar de free banking. Oye, eso es uno de nuestros sueños realmente, porque ya los vivimos, ¿no? Toda América Latina las vivimos antes de que hayan los bancos centrales y todo. Nosotros tuvimos esa free banking, los bancos emitían su propia moneda, o sea, lo hemos vivido. Ahora, lo que empezaste diciendo que el dólar es un peligro, sí, siempre la moneda emitida por el gobierno, nosotros
elegimos el dólar porque nos daba más seguridad un C con B, pero no como tampoco nada. Sabemos de qué se trata realmente, pero en comparación a nuestros gobiernos que emitían como locos y todo eso, digamos, como quiera, el Banco Central, a lo menos antes del COVID, pero siempre han emitido, siempre han hecho, entonces es una moneda que es aceptada por todo el mundo, que la gente le tiene confianza, pero siempre queda esa duda tampoco que es nada perfecto, ¿no? Claro. Nosotros sí quisiéramos algún momento llegar a un free banking, eso lo ha, por mi profesor Larry White y también tan amigo de Luis y todo, cuántas veces nos ha hablado, cuántas veces todos sus libros sobre eso, y ahora pues no hay, solo creo que en Irlanda, en alguno de estos países que se tuvo el free banking completamente, pero sí, es una posibilidad. Ahora, la cuestión de criptomoneda, pues mientras esté en manos privadas, yo creo que cada uno toma su riesgo, ¿no? Eso es parte de la vida, ¿no? Lo que sí asusta es pensar que los gobiernos puedan, y en cualquier momento se les antoja, ya lo han probado, ya están hablando en un lado o otro, de que el gobierno emita las créditos. Entonces, es lo mismo que no tienen ningún respaldo, ¿no? A menos que en algún momento digan, bueno, esto está respaldado por oro, por plata, pero no es así, no es así. Mientras tengan la posibilidad de ellos de emitir, no sé, y no hace mucho, Hugo, yo no sé si tú tuviste chance de escuchar, y está en las redes ahí, lo de Cato Institute, que tuvo ellos hacen siempre una reunión monetaria cada año, y está en las redes de Cato todo un día que hablaron sobre criptomonedas. Ahí estaba el profesor White y mucha gente hablando sobre estas posibilidades. Súper interesantes los estudios porque hay un buen grupo, realmente me llamó mucho la atención, de gente que sabe mucho sobre monetaria, profesores universitarios, que están de acuerdo en que el gobierno emita criptomonedas, ¿no? Entonces ahí sí, mi profesor White decía una y otra vez, no, mientras sea el sector privado pueden hacer lo que quieran, tomarse los riesgos, no, sube, baja el Bitcoin, se va, sube, bueno, esos son los riesgos de la vida y depende cuán risk averse tú eres, tú te la juegas, ¿no? Pero es diferente cuando ya a la fuerza, coercitivamente el gobierno te impone una moneda y ellos emiten y la cosa, ya esa es otra historia realmente. Después que hayan monedas privadas, que vaya eso, fantástico. Y ahora en tecnologías y todo da mucha posibilidad de que y uno tome sus riesgos. Claro, justamente, claro, esa reflexión es muy importante porque no necesariamente el cambio tecnológico nos va a traer los beneficios, sino que tiene que ser una conciencia de los ciudadanos de cómo funciona el sistema, cómo funciona la moneda, cuáles son los peligros de los monopolios que ejerce el Estado. Y la tecnología puede cambiar, pero los gobiernos se adaptan, el mercado se adapta y podemos llegar a tener los mismos problemas. Bueno, Dora, para cerrar. Pero fíjate, Sí, sí. sí, de lo que tú acabas de decir, hay un concepto que hay que decirle bien a la gente, que no siempre el dinero fue emitido por el gobierno, sino que Ajá. teníamos nosotros eso, cómo surgió, es una commodity, es un bien. Entonces, el dinero, eso es fundamental, que es un bien, ¿no? Que es un intermediario para las transacciones, pero que no automáticamente nosotros pensamos el gobierno lo emite y el gobierno es el que tiene que cuidarnos y ver nuestro dinero. No, eso no es así. Exacto. Digamos para que la gente pueda visualizar en el caso porque es una opción y es una posibilidad. Digamos que llega un gobierno muy liberal a Colombia en el año 2022 y contrata a doña Dora de Ampuero para que le haga una asesoría de cómo dolarizar la economía. ¿Usted qué le recomendaría al gobierno? ¿Qué va a pasar con el Banco Central? ¿Qué va a pasar con los pesos que tiene la gente? Es para que la gente entienda cómo fue ese proceso, porque uno puede decir, claro, cambio una moneda por la otra, pero ustedes vivieron, como usted bien lo dijo, 2 años de ajustes y cosas. ¿Qué le recomendaría a un país que quiere dolarizar? Bueno, la experiencia nuestra es que nos quedamos un poco cortos nosotros con la dolarización. Debimos de haber eliminado el Banco Central. Ajá. Esa es la lección que hemos aprendido. Que tenemos esa espada de Damocles
nosotros siempre el riesgo, ¿no? Ahora, en estos momentos se está hablando, ¿no?, del Banco Central que debe tener las reservas, que tiene reservas, bueno, por el seguro social, el dinero que tienen las cuentas. Entonces, pero que debe tener más amplitud en nuestro dinero, meterle las manos mismo al dinero de los bancos, ¿no? Hay uno de los candidatos que está diciendo que va a dar a cada persona $1.000 porque el Banco Central, los bancos tienen en el exterior dinero en el banco suizo y que ese dinero debe venir al Ecuador y repartírselo a la gente. No, pues esas son las reservas que tienen de los bancos por el dinero que nosotros hemos dado. Entonces, esos conceptos que tú acabas de decir es lo que hay que tener bien claro, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro de nosotros es Panamá. Panamá no tiene un banco central, tiene un banco que maneja las cuestiones del Estado, paga esto, pero no es un banco central como el nuestro con todo. En el Ecuador, por ejemplo, se habla, y el ministro actual precisamente está hablando de una nueva ley para dar más autonomía al Banco Central. No, eliminemos el Banco Central. Ese es el gran problema. Eliminemos toda esta cuestión del manejo del dinero, que nosotros tenemos una ley terrible, que eso es lo que estamos tratando de hacer, el modelo panameño de competencia bancaria. Los panameños hicieron realmente toda esa seguridad financiera, precisamente porque abrieron su mundo a la finanza, eliminaron todas las restricciones para que vengan los capitales, que de eso se trata, ¿no? Entonces, nosotros todavía tenemos un código monetario horrible. Digamos, si algo bien se ha hecho, ha sido a pesar de ese código monetario, pero hay que cambiarlo y erradicar el Banco Central. Así que lo primero que le diría a tu presidente, no bancos centrales, hagamos que los bancos compitan entre ellos y ahí es cuando se establecen las tasas de interés de acuerdo a las percepciones de la gente, porque las tasas de interés no es que son fijadas, sino de acuerdo, como nos dice Mises teóricamente también, pero que la tasa de interés lo que refleja es si queremos el plazo más largo, más corto o gastarlo ahora. Esto es lo que reflejan las tasas de interés. Entonces no hay por qué alguien tiene que estar las poniendo en cierta cantidad, ¿no? Sí, yo pienso que la banca central genera un cierto tipo de esclavitud hacia la gente de un país, porque definitivamente la obligación de usar ese dinero y de pedir dinero, de pedir préstamos en ese dinero, condiciona mucho la vida económica de las personas y la gente no se da cuenta. Sí. Entonces, No, ya se nos exactamente. sí, bueno, no, doña Dora, simplemente quería agradecerle no solo por su presencia y por aceptar esta invitación muy especial de nuestra parte, sino por todo el trabajo que usted ha hecho toda su vida y que continúa haciendo y por ser un referente para todos nosotros los liberales de América Latina. Gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Es un placer conversar, intercambiar ideas, porque cada día van nuevos cambios, vamos aprendiendo nuevas cosas cada día, así que yo siempre aprendo cuando hablo con ustedes. Muchas gracias. Y recuerde, nos vemos el 20 de febrero de 2021 en la media maratón empresarial Mercados Financieros. Un abrazo a todos nuestros compañeros en Ecuador. Gracias a ti. Un abrazo muy grande para ti también. Adiós.